buenas noches a todo el público presente. Soy Lidia Sandoval, miembro de Perú Women Verdes de la región de Lima. Le doy la bienvenida a este espacio de charlas organizado por Perú Women Verdes en el marco del Mes de la Mujer, el cual denominamos Heroínas Reales. Para los que recién nos conocen, somos Perú Women Birders, una organización naturalista sin fines de lucro. Buscamos incrementar la red de observadoras de aves, proporcionando espacios seguros, libres de discriminación y promoviendo la visibilización de las mujeres y niñas peruanas en el avistamiento, investigación y conservación de la avifauna. Como segunda ponente de la noche nos acompaña Salvadora Morales de Nicaragua. Salvadora es licenciada en Ecología y Recursos Naturales, especialista en ornitología. Se unió al equipo de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, donde explora oportunidades para promover buenas prácticas acuícolas, promoviendo la conservación, protección y manejo de hábitat de aves playeras. Es socia fundadora del Grupo Quetzali, organización líder en Nicaragua de investigación y ciencia aplicada, donde lideró las primeras investigaciones de aves playeras en el Golfo de Fonseca, logrando la nominación del Delta del Estero Real como reserva de aves playeras de importancia internacional. También lidera el proceso de establecimiento de la Reserva de Biosfera Isla de Ometepe ante la UNESCO. Buenas noches, Salvadora. Un gusto tenerte esta noche. La sala es tuya. Muchas gracias por esa presentación, Lidia, y pues agradecida por este espacio. Voy a compartir pantalla para empezar. Y gracias a todos porque se han quedado hasta tarde. Espero que cenemos juntas. Hoy para hablar un poco de comida. ¿Se ve mi presentación? Sí, ¿Sí? sí, Salvadora, se ve. Listo, gracias. Bueno, gracias por la presentación y yo les voy a hablar un poco del poder que está en tu plato, le he llamado a la presentación, y un poco la historia de la conservación de las playeras en las cuales he estado trabajando en los últimos 5 años. Em, un poco, antes de empezar, quiero comentarles un poco de quién soy yo. Es un poco raro hablar de uno mismo. En mi caso, soy hija de una hija de la comunidad indígena de Guaguabar, aquí en el Caribe de Nicaragua. Las imágenes que están viendo son la comunidad, más o menos cómo luce una comunidad indígena miskita. Crecí en una zona costera en donde en la actualidad no hay electricidad, no hay transporte así terrestre, son comunidades que se mueven más en lancha. Mi madre, fui una de las primeras de la familia en llegar a la universidad y romper esa programación de que naces como mujer, creces, te tenés que casar, tener hijos, y pues en esta región no había ni siquiera secundaria. Para ya estudiar una secundaria tenías que trasladarte a la ciudad más cercana, ni se diga universidad. No habían universidades hasta ya reciente que sí hay. Así que decidí que yo quería estudiar en la universidad, no sabía qué. En eso estaban dando unas becas para estudiar ecología y recursos naturales. No tenía ni idea de qué era eso, pero dije yo quiero ir a la universidad. Y me fui a estudiar, conseguí una beca, me trasladé al Pacífico a estudiar y resultó que me enamoré de la carrera, que de hecho venía de la naturaleza, de vivir en una costa, de pescar, aprendí a leer, a vivir, a convivir con la comunidad, y pues fue como simplemente la ecología llegó a mí, no yo a ella. Estando en la universidad me enamoré de los pájaros, y yo creo que el hecho de saber que eso era como mi pasión, la descubrí estando en la universidad. Empecé a anillar aves, hice mi tesis al final con café y aves. Entonces fue todo un proceso que me llevó, la vida me llevó por allí, y hace 11 años fundé Quetzalí, que es una empresa. Realmente la idea era como, bueno, que vamos a brindar servicios, vamos a promover el aviturismo, vamos a hacer dinero, pero siempre trabajando con ONGs por otro lado, ¿no? Entonces ha sido ya hace más de 5 años que me uní a la red hemisférica, y he venido trabajando con ONG prácticamente desde que empecé mi carrera ya en la vida real. Y he venido trabajando con el tema de conservación, de manejo de áreas protegidas,
pero gran parte de lo que he hecho ha tenido que ver con sistemas productivos y sobre todo los últimos 5 años. Así que voy a estarles contando un poco de qué es lo que hemos venido trabajando con una de nuestras especies. Después de muchos años de trabajar con aves terrestres, me pasé al mundo de las aves playeras y realmente mi conexión con aves playeras fue desde el inicio de la carrera porque yo llegaba a la comunidad, siempre visité a mi abuelita y ahí estaban las aves playeras, las encontrás en los patios de una comunidad misquita. Sin embargo, tuve la oportunidad de trabajar con las aves playeras hasta que me integré a Manome. Voy a contarles un poco la historia para que lleguemos al plato, a contarles un poco de por qué el poder del plato. Una de nuestras especies focales que tenemos en el sitio donde trabajamos es el ostrero americano. Probablemente ustedes lo conocen ahí en Perú. Y básicamente estamos trabajando con la población o descubrimos que en el Pacífico de Nicaragua yo trabajo en el Golfo de Fonseca, que es compartido por Honduras, El Salvador y Nicaragua. Nos estaban llegando ostreros anillados de la costa este de Estados Unidos. Y eso despertó mucho interés en entender quiénes llegaban y conectó eso con las camaroneras. Una de las estrellas que tuvimos fue el anillado KP3. Esto fue bastante reciente, que fue anillado en Nueva York, que está en la ruta del Atlántico, como vieron en el mapa anterior, y luego observado en Punta Condea, en Honduras. Eso fue en el 2023. Pero antes de eso tuvimos otro individuo que fue capturado siempre en Nueva York, en junio del 2019. Observado en septiembre también del 2019 en Puerto Cortés, Honduras, que está en el Atlántico, en el Caribe. Entonces, este pájaro vino del Atlántico, de la costa este de Estados Unidos, se cruzó el Caribe, probablemente pasó por México, pero donde se observa es en el Caribe de Honduras. Este pájaro cruzó todo Honduras, todo el país, para llegar al Pacífico de, de Honduras, de El Salvador, porque la primera vez que se observa en el Pacífico es en El Salvador, en el lado del Golfo de Fonseca, El Salvador, y posteriormente se le observa en Nicaragua el 7 de febrero. Entonces, empieza a haber muchísimas conexiones de sitio. Así es como luce nuestro sitio en el Golfo de Fonseca. Por acá en la Estrella Roja está El Salvador, acá en la naranja, Honduras y Nicaragua a este lado. Entonces, todo lo que ven de verde, de celeste, es granjas camaroneras. Y tenemos la parte de los planos lodosos, que es la zona intermareal. En todo esto, cuando trabajamos con aves playeras, hay toda una red de reservas para aves playeras que conectan los sitios reproductivos, como pueden ver en ese mapa, los sitios donde las aves migran, tanto en México, como Centroamérica y Suramérica. Entonces, trabajamos a nivel de toda esta red. Y lo que a partir de ahí nosotros hemos venido trabajando año con año, haciendo conteos, visitas frecuentes, y hemos encontrado 48 ostreros americanos anillados, pero también tenemos una población residente en el área que también hemos logrado anillar en algún momento. Es como una gran fiesta latina, imagínense, cada uno de los colores de los anillos tienen que ver también con un área diferente de, por ejemplo, Carolina del Norte, Georgia, Florida, y los diferentes estados. Entonces, nos conectamos con el grupo de trabajo de esta especie y hemos venido compartiendo la información, compartiendo a todos estos individuos que nos conectan con la zona pues reproductiva y la zona donde vienen a pasar más de 7 meses al año. Hablando un poco ya del área específica, tenemos el plano lodoso donde las aves se alimentan. Por ejemplo, aquí tenemos
esto es el plano lodoso intermareal que básicamente provee alimento a todas las aves playeras en marea baja. El agua se retira, las aves llegan y se alimentan. Y en la foto pueden ver a las aves volando al otro lado. Aquí pueden ver que las aves están alimentándose. Una vez que la marea sigue subiendo, las aves ya no tienen acceso a esta playa, a ese plano lodoso, y tienen que buscar hacia dónde ir. Nuestra reserva de aves playeras es esta, Delta del Estero Real, y las aves, aparte de eso, el plano lodoso realmente tiene una importancia socioeconómica para las comunidades. Aquí en el lado del delta vemos a las personas extrayendo casco de burro, que es una especie de concha que hay en el área. Y, por ejemplo, esta foto, que es en una de las sedes de Manomet, en Monomoy, que también la comunidad de esa zona está en los planos lodosos extrayendo eh, conchas, ¿no? Y aquí pueden ver un ostrero. Acá están una ave anillada, un ostrero anillado, que probablemente, si tenemos suerte, lo vamos a ver en nuestra área, ¿no? Entonces, tiene también mucha importancia en términos socioeconómicos. Cuando las aves se cruzan al otro lado, lo que hay, como vieron en el mapa, son camaroneras, sistemas productivos. Y lo que hemos venido tratando de entender cómo funciona el sistema, cuándo las aves playeras están ahí, cuán importante es el sitio. Y eso nos ha llevado a trabajar con los productores, entender cómo funciona, qué pueden hacer ellos para contribuir. Entonces, en marea alta, cuando las aves pierden su sitio de alimentación y las playas están cubiertas, las aves se cruzan a estanques. Este es un estanque, por ejemplo, eh, recién cosechado, entonces es idealmente un espacio que las aves están utilizando. Si esto está lleno de agua, que eso pasa cubierto 3 meses, las aves usan los muros, siempre y cuando no tengan vegetación. Y aquí también pueden ver un muro de una salinera. En el lado del Golfo de Fonseca de El Salvador, lo que hay son más salineras. Cuando las aves se juntan en bandadas, se juntan varias especies, entre ellos el ostrero, pero también tenemos 27 especies hasta el momento que hemos documentado utilizando estas camaroneras. El año pasado, a finales del año, se integraron 13 de estas especies a la lista roja como vulnerables. Entonces, un llamado realmente a que necesitamos hacer algo por las aves más allá de los esfuerzos que se están haciendo y entender mejor qué pasa porque se estudia mucho lo que pasa cuando están en su área reproductiva en el norte, en el Ártico o en Norteamérica. Pero ¿qué pasa cuando estas aves migran a México, Centroamérica o Suramérica? ¿Qué está pasando con ese hábitat? Es una de las preguntas. ¿Y qué podemos hacer? Porque pasan mucho más tiempo en esta zona, estas aves, que en el norte, ¿no? Entonces, es súper importante poder comprender. em, Tenemos conteos máximos, por ejemplo, en una sola granja camaronera de hasta 20.000 individuos o de varias especies juntos utilizando el espacio de las camaroneras. Cuando se hizo la estrategia de conservación del Pacífico para las aves playeras, se identificaron varias amenazas y una de ellas es la pérdida de los sitios, eh, la fragmentación, los disturbios y el cambio climático. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en el delta? Ha sido más un impacto en términos de pérdida de hábitats de descanso y la fragmentación de los mismos. Y esto es parte de lo que nosotros hemos venido entendiendo, aprendiendo, analizando. Por ejemplo, el mapa que ven arriba es cómo eran los salitrales antes de la llegada, en 1985, antes de la llegada de la camaronicultura y el desarrollo de ella. Prácticamente un salitral, que es lo rojo, eran zonas libres de vegetación, le llamaban playones albinos, le llamaban lagunas de invierno, porque estas zonas con las altas temperaturas, la marea
regaba de agua con las mareas más altas, que le llaman mareas marcianas, y también con la lluvia. Entonces, el agua se evapora con las temperaturas tan altas que tienen y normalmente a medida que avanza el verano, se van secando. Entonces eran zonas que tenían mangle generalmente en el área que toca con los esteros, pero el resto era zona sin vegetación o con un mangle que no crece mucho, que le llaman mangle enano. Y eso paulatinamente en los últimos 25 años ha venido cambiando, como pueden ver en el siguiente mapa, donde los salitrales se vienen sustituyendo o vienen haciendo un cambio de uso hacia camaronicultura. Entonces, los salitrales vienen declinando, la camaronicultura va aumentando, y cada vez van como más fragmentados, alejados de la zona costera. Cuando entendimos esto, empezamos a trabajar con los productores en identificar qué podemos hacer, porque hay una cantidad, a este punto ya entendíamos que hay una gran cantidad de aves usando las camaroneras y necesitábamos trabajar con ellos para identificar esos puntos en común que podemos encontrar. Tuvimos charlas, talleres, pláticas uno a uno, donde podíamos sentarnos con los trabajadores del área, por ejemplo, ambiental y poder identificar cuáles podrían ser esas buenas prácticas que se ha venido generando, entendiendo, pues las aves están utilizando los muros, las aves están utilizando eventualmente los estanques. ¿Qué puede hacer un productor para poder aumentar esos espacios donde las aves descansan o se alimentan temporalmente, como son un estanque recién cosechado? Y aquí pueden ver, por ejemplo, el trabajo con los productores ha sido todo un reto. La, el mundo de la conservación lo que hizo en los últimos 20 años fue pelearse con la industria. Ustedes nos están deforestando el mangle, que ha sido como la narrativa que ha usado. Y una vez que analizamos y entendimos que el hábitat que se ha estado transformando ha sido el salitral, que tiene un rol ecológico diferente a un manglar, podemos también entender o podemos trabajar el tema más específico de qué hacer como una buena práctica. Entonces, tuvimos la oportunidad, después de más de 5 años trabajando con ellos, de hacer la presentación ante una audiencia de más de 600 productores y contar un poco qué es lo que estábamos encontrando en términos de aves playeras. Aparte de eso, lograr abrir las puertas para que pudiésemos trabajar directamente con los trabajadores de las fincas y esto se vino realizando paulatinamente. Llegamos a un punto en donde hemos ido rotulando en algunas de las fincas, identificando, por ejemplo, dónde están los sitios de concentración, ubicando con los productores. Y esto ha sido como un gran logro porque ha sido como ir rompiendo esas barreras que se ha tenido con el productor y poder llegar a incidir un poco en qué pueden hacer dentro de esos espacios. Y una de los elementos tal vez más importantes que hemos venido encontrando es la necesidad de que se haga manejo. Pueden ver acá, por ejemplo, un muro posterior al invierno, después que se le dio, ellos le dan mantenimiento cada 2 años más o menos, o cuando se requiere. Por ejemplo, si hubo un invierno muy fuerte y ahí se necesita un mantenimiento a los muros, ellos lo hacen, o se programa cada 2 años más o menos. Entonces, aquí estas aves o este muro, previamente habíamos identificado que las aves estaban anidando. Al año siguiente se llenó de vegetación y no se pudo, las aves no perdieron este espacio para anidar. Al siguiente año le dieron mantenimiento y se dio este manejo. El mismo muro se logró hacer un poco más anchos, que son parte de las recomendaciones de un muro amigable con las aves. Y la respuesta de los pájaros fue inmediata. Llegaron a anidar varias de las aves acuáticas y algunas de las aves playeras residentes, pero también estos muros lo utilizan durante la migración, cuando las aves paran en estos sitios por 10 días, recuperan energía y siguen hacia Sudamérica. Entonces,
esta es una de las prácticas como más importantes que hemos encontrado. Pero además también hemos venido trabajando con los niños de varias escuelas. Es parte de las políticas de las empresas camaroneras trabajar con las escuelas. Entonces nos unimos en algún momento con ellos, inspirados por las aves. Aquí pueden ver otra vez a los treros ya en otro rol, en donde podemos hablar con los niños y contarles un poco qué es lo que tienen en esos humedales que están cercanos a la comunidad. Y la idea detrás de esto es que estos niños van a ser los futuros trabajadores de estas empresas y pues ir creando esa conciencia de la importancia que tiene y todo el rol que ellos pueden desarrollar en el futuro o en la actualidad para conservar las aves playeras. Y seguimos aprendiendo. Estas granjas camaroneras realmente son grandes empresas. En la actualidad, cuando empezaron, era la gente de la comunidad organizados como cooperativas. En algún momento todo cambió, muchas empresas llegaron, compraron concesiones y la gran mayoría, por lo menos son 7 empresas grandes, que son las que producen en el 75% aproximadamente de las áreas productivas que tienen en el delta. Entonces, una granja activa te tiene esto, ¿no? Tenés estanques llenos, tenés reservorio, las aves usan después de la cosecha, estamos hablando de aproximadamente 20.000 hectáreas, en donde siempre hay, dependiendo del mercado y todo, hay un estanque que se está cosechando, los productos van saliendo paulatinamente. En el caso del Delta, del Golfo de Fonseca, perdón, la producción básicamente es continua. Algunas veces hacen un paro y no cosechan porque hay que hacer tal vez un secado sanitario de los estanques. Sin embargo, dejan un día, 2 días, luego vuelven a llenar. Entonces, el espacio de los estanques no está como muy frecuentemente para las aves. Em, Hay otros espacios como este, que es un reservorio, que las aves también utilizan para descansar, pero va a depender es solamente algunas horas hasta que el agua de la marea entra como más y llena. Entonces siempre se requiere de que haya un espacio para las aves, como los muros que son permanentes. ¿Qué pasó en los últimos 2 años? Después de que aprendimos todo esto, entendimos la importancia que tienen las camaroneras y que necesitábamos trabajar con ellas, hubo una crisis en el mercado. Entonces, el año pasado, muchas de ellas dejaron de funcionar. ¿Qué pasó? O sea, para que comprendan un poco, los estanques son muy parecidos a lo que fue originalmente. El salitral era un playón, ellos no tuvieron que llegar y hacer ningún cambio, en la gran mayoría hay sus excepciones. Lo que hacen es levantar muro en ese salitral, que hace que que contenga el agua, pero también esos muros hacen que el agua que antes naturalmente fluía, ya no fluye, pues se encuentra en un muro. Y lo que está pasando es que vimos un crecimiento súper rápido con estos cambios que han habido del mangle, que originalmente no había mangle. Em, los muros se han cubierto de vegetación y eso ha generado, o sea, estamos tratando ahora de entender qué pasa cuando se deja de producir con todos los cambios que han habido y es como nuestro nuevo reto, entendíamos qué pasa, cómo las aves están utilizando cuando la camaronera está activa, ahora qué pasa cuando la camaronera deja de funcionar. Y estamos hablando de 20.000 hectáreas. En todo el Golfo son 40.000 hectáreas más o menos. Entonces también tendríamos identificar cuáles son las acciones que tienen que haber posterior a que ya no hay cosecha. Sin embargo, el mercado está como, ok, ahorita hay una crisis de mercado, pero ¿qué va a pasar cuando sí haya nuevamente mercado? Y con todo lo que habíamos aprendido, en el presente, por ejemplo, esto es lo que tenemos.
como un camarón amigo de las aves, perdón, como un camarón que vende, porque la producción en el Golfo de Fonseca es de exportación. Se exporta a Europa, se exporta a Estados Unidos, Canadá. Los dueños de las empresas son realmente estadounidenses. Generalmente tenemos una de las grandes empresas que es canadiense. Entonces, actualmente, con la crisis y todo, pues esta era lo que se producía previo a la crisis. Y nuestra propuesta es que podamos tener un sello que aperture un mercado que sea amigo de las aves, que sean personas conscientes de que realmente con este producto puede generar un impacto positivo hacia la conservación. Hay como casos donde es imposible hacer que haya compatibilidad entre la conservación y las aves. Uno de los casos en Centroamérica es la ganadería, donde se corta hasta el último árbol del bosque tropical húmedo para generar pasto y meter ganado. Y generalmente ni siquiera se ve el ganado, o sea, es realmente una pérdida increíble de naturaleza para promover la ganadería. Pero hay experiencias como la que se ve en la Alianza de Pastizal en Paraguay o en Sudamérica, que probablemente ustedes conocen, creo que Perú está también, donde estas grandes áreas de pastizales, me crucé un poco ya de la camaronicultura, eh, realmente brindan un hábitat y también se requiere de manejo para que las aves playeras que están en estos espacios puedan tener ese hábitat. Entonces ha habido todo un trabajo alrededor de todas estas zonas de pastizal en Sudamérica a través de esta alianza. Y lo que les quiero comentar es que hay prácticas que son compatibles. Le hemos encontrado, por ejemplo, en la camaronicultura que hay posibilidad de hacer compatible la producción con la conservación a través del manejo y la implementación de buenas prácticas. Lo mismo pasa con la ganadería, pero en Sudamérica, no en Centroamérica. Y esto lo hemos reflejado, estamos trabajándolo en manuales de buenas prácticas, en el caso de la acuicultura, donde se está planteando qué es lo que puede hacer un productor. Em, y en el caso de las prácticas agropecuarias en Sudamérica, a través de esta alianza de pastizales. Pero también el tema de mercado hace que cualquiera de estas iniciativas no tengan el impacto que se necesita. Y para eso necesitamos como llevar ese mensaje de que la conservación está en manos de cada uno de los que estamos consumiendo. Y en este caso, nosotros producimos un camarón que va fuera del país. Antes de toda esta crisis, pues el camarón de Centroamérica se vendía a México, a Estados Unidos, pero también a varios países europeos donde habían certificaciones ambientales em, que abrían ese mercado. Hasta ese momento las aves no jugaban un rol importante dentro de todas estas certificaciones. Hoy en día, pues el conocimiento que tenemos ha avanzado y es algo que queremos promover, sobre todo en este momento de crisis, cómo logramos aprovechar esa crisis para abrir ese mercado. Em, pero en este caso, con la camaronicultura, estamos hablando de un mercado que está fuera de nuestra frontera, pero está donde las aves se reproducen. Entonces, son esas mismas aves donde está ese mercado que se reproducen allá, pero que vienen a pasar el resto del año con nosotros, en donde están estos sistemas de producción que luego regresan al norte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese mensaje llegue más allá? Esta es una oportunidad de poder compartirlo, pero es lo que también queremos, ¿no? Que el mundo de la observación de aves, que generalmente viene del norte hacia nuestros países, también pueda entender mejor que estos sistemas productivos tienen una función que va más allá de no solo la alimentación. Em,
rápidamente quiero mencionar que además estamos hablando también de otros sistemas productivos compatibles, como la sal, y cómo hacemos para que esa sal que es básicamente está en todos nuestros platos, también nosotros podamos comprar una sal que sabemos que tomaron en cuenta a las aves. Yo tengo una colega que es Julia Salazar, que está trabajando en ese tema, en identificación también de las buenas prácticas, pero también en tener como ese sello de sal para la conservación. En el caso de Nicaragua, nosotros hemos encontrado que también hay muchísima posibilidad y muchas posibilidades de hacerlo compatible con la conservación. Generalmente en Centroamérica de- se produce sal en verano y luego en invierno son áreas que no están haciendo, no se están utilizando. Y lo que hemos encontrado es que muchas de de esos estanques donde se produce la sal, las aves la están utilizando para reproducirse. em, y entonces se vuelve como un elemento bien interesante, bien importante que permita ese trabajo en estas zonas productivas para la conservación. También otro tema es el arroz, que es la base de alimentación de muchos centroamericanos. No estoy segura si en Sudamérica, creo que en Colombia, pero también hay muchas posibilidades de que el arroz ya en Estados Unidos, hay todo un sistema incluso donde al productor se le da un incentivo para que pueda manejar o dejar ingresar agua y se da todo un manejo de agua para que las aves durante la migración puedan utilizarlo. En el caso hemos encontrado, por ejemplo, acá en Nicaragua, hay una coincidencia también de la cosecha con la migración. Entonces hay muchas posibilidades donde se pueda trabajar también con los productores de arroz para poder promover una producción en donde, además de sostenible, también se puede integrar las necesidades de las aves a esos procesos. Y pues el café, que creo que es una de las experiencias más que conocemos mucho, o en mi caso yo soy una consumidora de café, me encantaría poder tener la certeza de que el café que estoy consumiendo tomó en cuenta las aves. Y en este caso tenemos una transformación bien fuerte de café de sombra, donde por lo menos estaba esa estructura del dosel que se mantiene, eh, se está transformando muchas de las zonas con la crisis del cambio climático, donde la temperatura va aumentando, también los requerimientos también van cambiando y se van estableciendo más café con sol, que al final el principal interés podrían ser orgánicas, pero no son realmente amigables con las aves. Entonces, es otro de los productos que ojalá en nuestra mesa se vuelva una acción de conservación, consumir eh, café, consumir arroz, consumir sal, que sabemos que están tomando en cuenta a las aves. Y básicamente con eso estoy terminando la presentación. Muchísimas gracias. Y creo que necesitamos hacer muchísimo más por, por poder conectar nuestro plato y darle más poder a las decisiones. Y creo que en mi experiencia con las camaroneras, he venido observando el poder que tiene el mercado. Realmente podés tener una situación difícil en el país políticamente y todo, pero si tu mercado te exige una producción amigable, un certificado ambiental, se cumple a cabalidad independientemente de las circunstancias. Entonces, creo que tenemos que tomar en cuenta eso más en nuestro día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvadora. Muy interesante tu exposición. No, creo que acá en Perú no tenemos ese sistema que están intentando manejar ustedes, de sellos, ¿no? De amigables con las aves, ¿no? Al menos no con aves playeras. Creo que sí hay con aves en selva, pero no de aves playeras. Te quería consultar, al principio de tu exposición hablaste de los ostreros que estaban anillando, ¿no? Entonces te quería hacer una consulta de
¿Cuál es la metodología que ustedes usan allá? Tengo entendido que hay varias metodologías y no sé cuál de a cuál les ha servido a ustedes. Acá tenemos una compañera de Lima que trabaja también con ostreros y pues estuvo probando varias metodologías para ver cuál se aplicaba a su estudio, ¿no? Entonces quería saber ustedes qué metodología les ha servido, si nos puedes explicar un poco sobre eso. Sí, bueno, mira, la mayoría de los ostreros que hemos documentado realmente fueron anidados en Estados Unidos y llegan donde nosotros. Por lo general, hay un grupo de trabajo del ostrero que designa colores, hay la codificación para que no se repita, y básicamente es monitorear los nidos y poder darle seguimiento a los pichones. Y una vez que han alcanzado cierto tamaño antes de que empiecen a volar, porque si no es imposible, se les captura y se les captura corriendo. Pues, o sea, vas detrás del pájaro y luego lo puedes anillar, pues, y ya después solo es observación. Pues realmente es una única vez que se les captura, se les pone los anillos y se liberan. Gracias, Salvadora. Y otra pregunta, bueno, acá en Perú contamos con un Plan Nacional de Conservación de Aves Playeras, ¿no? Y quería saber si Nicaragua cuenta con alguna normativa que avale las actividades de conservación que ustedes están planteando, ¿no? Sí, fíjate que esa es una gran pendiente que tenemos realmente. Hemos estado como detrás de generar el conocimiento. Se ha creado una propuesta de política ambiental, por ejemplo, actualizada para las empresas camaroneras. Hay un documento, un manual de buenas prácticas que está por publicarse y lo que se ha creado, por ejemplo, en Honduras es un comité de reserva de aves playeras y las granjas camaroneras han logrado integrarse a esa reserva de aves playeras de la red hemisférica. Entonces, ha sido como las reservas de aves playeras son voluntarias, no precisamente no son legales, pero hay muchas por ejemplo, en el caso de Nicaragua, las camaroneras están dentro de un área protegida y transformaron esa área protegida. O sea, primero era área protegida y luego llegaron las camaroneras y fue políticamente, o sea, el gobierno en ese de turno hace 25 años permitió ese cambio. Así que aplican, por ejemplo, los planes de manejo, aplican no precisamente esos planes de manejo o los cambios que vinieron tomaron en cuenta qué biodiversidad había ahí. Creo que esa información se ha ido generando hasta después. Pero sí, nos hace falta, es uno digamos, pendientes que tenemos, que se institucionalice, que realmente pueda ser parte de las políticas. Gracias, Salvadora. Sí es importante porque las aves playeras eh, tienen especies que migran grandes distancias, entonces el protegerlas ya no es solamente de un país, sino es una cooperación entre varios países. Entonces, tener una normativa ayudaría bastante a la conservación de estas aves, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Sí. Eh, Lizeth Gómez, muchas gracias, Alba. ¿Cuáles han sido los retos que has enfrentado en el trabajo que has realizado? Han sido muchísimos retos realmente. El lograr, mira, yo siento como los productores tenían las puertas cerradas para investigadores, para la academia, para conservacionista. Y ha sido, como mencioné en la charla, ha sido un pleito de 20 años, donde creo que en vez de buscar esos puntos de encuentro, fue como peleémonos, ¿no? La conservación con la producción. Sí que fue una de las empresas realmente nos abrió la puerta y empezamos a trabajar con ellos y eso hizo que hubiese como un poco más de confianza. Sin embargo, la confianza nunca fue total. Creo que el principal reto ha sido eso, construir una relación de confianza donde no vean como, ok, esta gente viene a querer perjudicarnos, que les pasó muchísimas veces, entiendo. Em, y ha sido como que, o sea, encontrar a una persona que te abra la puerta, que te dé la confianza y que puedas también hablar con, con la sinceridad.
que corresponde. Por ejemplo, nosotros vimos cosas tal vez que no eran las mejores prácticas, pero no nos peleamos con ellos. O sea, no, tampoco los denunciamos, sino que tratamos de en su momento conversarlo, de decirle, mira, esta práctica no es la mejor, porque, y darle los argumentos científicos detrás, ¿por qué? Y no solamente, por ejemplo, hubo casos de una organización que dijo, pues, que se había destruido 20.000 hectáreas, algo así, de mangle, cuando sí ha habido una transformación, pero no ha sido sobre el mangle. Y esa ha sido como una de las mayores controversias entre la conservación y la producción, digamos. Han sido esos argumentos que al final no tienen un respaldo científico. Eh, lo que nos ha generado que haya más retos, ¿no? Que ir superando. Eso creo que es uno. El otro es desde la perspectiva institucional. No en todos los países hemos logrado el involucramiento de los gobiernos em, en todo el proceso que venimos haciendo. Entonces todavía está esa limitante, digamos, de poder avanzar en términos institucionales y que haya un Estado detrás con políticas que pues, puede irse implementando aún cuando hayan cambios de gobierno. Claro, sí, tienes mucha razón. Esos inconvenientes que se están pasando, pero es un primer paso, ¿no? Y hay que seguir con eso. Joana Berrospi, muchas gracias, Salvadora, por compartirnos todo este gran trabajo, un claro ejemplo de cómo se debe trabajar de manera armoniosa con las comunidades y nuestras áreas naturales. Esas son todas las preguntas por ahora. Muchas gracias, Salvadora, y gracias también a los que nos han acompañado esta noche. Con esto terminamos la primera ronda de charlas denominada Heroínas Reales en el marco del Mes de la Mujer. Y los invitamos a acompañarnos el viernes 14 en la segunda ronda de charlas, donde tendremos a la doctora Úrsula Valdés y a la bióloga María Antesana. Y por último, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde pueden encontrar esta y otras charlas grabadas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Salvador. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Salvador.